Dios les bendiga grande y abundantemente. Les habla su hermano Miguel Arroyo. Hoy me han dado el privilegio de dirigirme a ustedes para presentarles el estudio de la lección número 17 que lleva como título Cristo exaltado sobre todas las cosas. Deseo expresarles que los extraño grandemente y que anhelo estar junto con ustedes en el templo orando, estudiando la palabra y adorando a Dios. Reciban un saludo de mi esposa y mis hijos. También quiero saludar a mi pastor Heriberto Calero, su esposa y familia, y a todos y cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Texas 1. Reciben un fuerte abrazo de nuestra parte. La lección, el tema de la unidad, lleva como título Estudios sobre las cartas universales. La afirmación fundamental: Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Versículo para meditar. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Vamos a estudiar esta lección versículo por versículo. El versículo 18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya, santo. Lo de una sola vez está en consonancia no solo con el hecho histórico en sí, sino también en la enseñanza de Hebreos 9, 12, 26, 28 y 10, 12, 12. Se destaca aquí lo mismo que en Hebreos, la suficiencia absoluta del sacrificio de Cristo en oposición a la insuficiencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que necesitaban repetirse continuamente. Dice el autor sagrado que Cristo padeció todo esto para conducirnos ante Dios. La idea latente en dicha frase es la de nuestra reconciliación con Dios mediante la obra de la cruz. Romanos 5:1, 2 Corintios 5:19 al 21. Pues aquí es como se nos abrió el acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:14 al 16, Marcos 15:38. Aun cuando corporalmente en la carne, en su calidad de hombre mortal, se le dio una muerte violenta, en el espíritu, en su condición posterior del resucitado, entró en una nueva fase de vida más plena. Fue hecho, como dice Pablo en 1 Corintios 15:45, espíritu vivificante. Versículos 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Para poder entender esta lección no podemos separar los versículos 19 y 20. El versículo 19 ha dado muchos problemas para entender y muchas teorías de todo tipo. Por ejemplo, de ella sale el credo de la Iglesia Católica, que dice que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. En esto también se apoyan ellos para crear el limbo o el purgatorio. Otros piensan que esto significa que Cristo, entre su muerte y su resurrección, descendió al Hades y ofreció a los que vivieron antes de Noé una segunda oportunidad de salvación, doctrina que carece de base bíblica. Otros dicen que fue simplemente un anuncio de su victoria sobre el pecado a los que estaban en el Hades, sin ofrecer una segunda oportunidad. Lo más probable es que esto sea una referencia al Cristo preencarnado predicado mediante Noé, a los que, por haber rechazado su mensaje, son ahora espíritus en prisión. La pregunta obligada es: ¿quiénes son esos espíritus de que nos habla Pedro en el mismo versículo 19? La primera y tradicional interpretación aplica la palabra espíritus a las almas de los difuntos, con referencia especial a los que murieron en tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca. Hebreos 11:7. El único problema que veo aquí es que en la Biblia nunca se utiliza el término espíritu para designar las almas de los difuntos.
El término espíritu se usa siempre para designar seres sobrenaturales buenos o malos. La traducción judía era constante en considerarlos como transgresores del orden establecido por Dios y en consecuencia castigados en un tiempo inmediatamente anterior al diluvio, al permanecer en prisión hasta el juicio de Dios. Y lo que es más frecuente parece ser que de tales espíritus se hace referencia en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6:7. Personalmente no estoy de acuerdo con esta teoría. Por tanto, puede entenderse de la proclamación del definitivo triunfo de Cristo sobre el mal, hecha a los espíritus malos en prisión, si se acepta la interpretación que ve en ellos a los ángeles caídos. Si por espíritus caídos se entiende las almas de los difuntos que en tiempos de Noé desecharon el mensaje, habría que entender el verbo predicó como un sinónimo de evangelización por Noé. Es interesante la expresión de que pocas personas fueron salvadas por agua. Eso nos lleva a entender que el diluvio fue el medio de su salvación, porque el juicio que produjo a otros muerte, produjo paradójicamente para estos la liberación hacia un nuevo mundo. En favor de esta segunda opinión está el contexto posterior que habla del bautismo en el versículo 21. Aleluya. Dice así el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Lo que Pedro quiere decir, pues, en el versículo 21, es que el agua por medio de la cual se salvó de la catástrofe Noé con su familia es el tipo de bautismo. Por eso dice que el bautismo es antitipo del agua aquella. Cuando nos habla de una buena conciencia, nos lleva a pensar en confesar para salvación. Romanos 10:9 y 10. Y se corrobora el testimonio de la antiquísima tradición eclesiástica sobre la costumbre del interrogatorio que se hacía a los candidatos antes de recibir el bautismo, el cual todavía se hace en forma de entrevista en nuestras iglesias. El versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Santo, aleluya. Pedro describe la ascensión de Cristo a los cielos y la constante sumisión a él de los seres sobrenaturales, ángeles buenos y malos. Efesios 1:20, 21, Colosenses 2:10 y 15, Hebreos 1:6. Así da fin el autor sagrado a una lista de consecuencias que se han seguido de su muerte y que demuestran el valor de ella y el poder de él para salvar plenamente a aquellos por quienes él murió. En el versículo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si soportamos los sufrimientos con el mismo espíritu que soportó Cristo, obtendremos beneficios similares a los que él obtuvo. Cristo al morir venció el pecado. También nosotros, incorporados por el bautismo a su muerte, hemos de romper con el pecado. En otras palabras, el pecado como actitud es incompatible con la nueva vida del creyente. Romanos 6, 12 y 13. Gloria a Dios, aleluya, santo. Mi alma te adora, Señor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice el versículo 4:2, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Una vez regenerado, el creyente tiene a su alcance la gracia de Dios, 1 Corintios 15:10, con la que puede resistir las concupiscencias de hombres, es decir, propias de seres humanos que no han salido de su condición caída, naturalmente inclinada al pecado. El cumplimiento de la voluntad de Dios no puede, en efecto, llevarse a cabo sin dejar a un lado los esquemas del mundo. Romanos 12:2. El cual yace en poder del maligno. 1 de Juan 5:19. Y por tanto, el pecado es su condición normal, mientras que nosotros hemos sido liberados
del pecado precisamente para ser esclavos de Dios. Romanos 6:22. En el versículo 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí las instrucciones: han de asentar las ovejas, no a sí mismo, teniendo en cuenta que no son su rebaño, sino el rebaño de Dios. No hay que hacerlo como una obligación impuesta, sino de buen gusto, esto es, al aceptar gozosamente el llamamiento de Dios y hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios, e imitando la forma de obrar de Dios. Lucas 6:36. También dice que no debe desempeñarse por afán de lucro, sino por afán de servir, no para sacar ventaja económica de la función que ejercen, sino para servir del mejor modo posible al rebaño que tiene a su cargo. Segunda de Corintios 12, 14 y 15. Sino guiando con el ejemplo, haciéndonos modelos. En el versículo 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los fieles líderes de la iglesia que con frecuencia reciben deshonor en la tierra, recibirán gloria en el cielo de manos de Cristo, el pastor en jefe. Pedro no se apellida a sí mismo jefe de los pastores, sino que reserva ese título exclusivamente para Cristo. La corona que les está reservada es la misma que Pablo esperaba para sí. Segunda de Timoteo 4:8, la misma que Santiago menciona en 1:12 y también la menciona Juan en Apocalipsis 2:10 y 3:11. Es por tanto una corona de gloria inmortal. Primera de Corintios 9:25. Mis hermanos, como hemos visto aquí, Jesucristo siendo Dios descendió de los cielos siendo justo, limpio y puro. Siendo sin pecado tuvo una muerte horrenda, porque tomó tu lugar y el mío en esa cruz. Venció como hombre para mostrarnos que la victoria en contra del pecado es posible. No tengamos en poco una salvación tan grande. No tengamos miedo de enseñar la verdad del Evangelio, que fuera de Cristo no hay salvación. Que su venida está muy cerca y solo los que lo aceptan como su Salvador y crean que Él es Dios serán salvos. Dios les bendiga.